respetable maestro Héctor Saldivia Seijas. A la gloria del gran arquitecto del universo. Feliz y bendecido día tengáis todos mis queridos hermanos. Bienvenidos todos a nuestra 17ª jornada masónica Álvaro Torres Mejías, que en este año son en homenaje a nuestro muy respetable gran maestro, el querido hermano José Gregorio Sardelli Bravo, quien ha mantenido un impresionante ritmo de trabajo y ha conformado un equipo de altos quilates en beneficio de nuestra institución y para crecimiento y evolución de toda la hermandad a nivel nacional e internacional. Es también necesario mencionar la colaboración de nuestros queridos hermanos de nuestra respetable logia simbólica Renacimiento 222, quienes en estos difíciles tiempos de crisis, de pandemia, han estado pendientes de participar con su esfuerzo personal y promoviendo la hermandad entre los participantes del taller. Quisiera dar cierre a este recibimiento y bienvenida agradeciendo la participación especial de nuestros queridos hermanos expositores Eric González Pachano, Pedro Moretti y Víctor Genaro Hansen, sin cuya participación sería imposible la ejecución de nuestra amada jornada. A todos ellos, 1.000.000 de gracias. Dejo con ustedes a nuestro muy respetable gran maestro José Gregorio Sardelli Bravo. A la gloria del gran arquitecto del universo, salud, fuerza y unión. Queridos hermanos de la Junta Directiva de la muy respetable Gran Logia de la República de Venezuela, venerable maestro, querido hermano Héctor Antonio Saldivia, querido y apreciado hermano Antonio Castillo, queridos hermanos Humberto Camejo Arias, Sir Winston Infante, Isaac Antonio Murrieta, Ismael Ramón Chirinos, Luis Alberto Arismendi y demás autoridades, dignidades y obreros de paz de nuestra respetable logia simbólica Renacimiento número 222 al oriente de Barquisimeto, Estado Lara. Invitados especiales presentes, queridos hermanos todos, sean bienvenidos a la 17ª jornada Álvaro Torres Mejías. Hace ya un par de años tuve el honor y el placer de participar presencialmente en la jornada 15ª y el año pasado dar apertura digital a la jornada 16ª Álvaro Torres Mejía, que consecuentemente realiza este respetable taller. Recuerdo perfectamente que el año pasado disertaron los queridos hermanos John Aispurua sobre la inmortalidad del alma y el querido hermano John de Cafruni sobre masonería y cábala, ya que en el marco general el gran tema era masonería y espiritualidad. Este año nos convoca la respetable logia Renacimiento número 222 para conversar entre hermanos sobre la masonería en la actualidad. Yo afirmo que en la actualidad la masonería transita un proceso de transformación tanto más importante que aquel que hace 300 años convirtió las logias operativas en logias especulativas. Imagínense ustedes, hermanos míos, el alcance de este cambio. Pregúntense, ¿cómo se sintieron aquellos queridos hermanos antiguos que por sus usos y costumbres, por tradición veían en esto una amenaza mortal para el espíritu histórico de la masonería universal? La otra pregunta sería, 300 años después, ¿valió la pena este trascendental paso? Piensen en esto, mis queridos hermanos, y saquen sus propias conclusiones. Así de importante es este momento, que definirá por lo menos los próximos 300 años de historia masónica universal. 3 aspectos marcan la actualidad de la masonería desde mi punto de vista. Primero, la revolución tecnológica y científica. Segundo, la pandemia mundial del COVID-19. Y tercero, los nuevos paradigmas socioculturales sobre el poder del individuo
para decidir sobre su vida y su influencia en el mundo. Este evento es un ejemplo de ellos. Las miles de horas de docencia masónica digital ilustran el primer aspecto. ¿Y quién dice que estos pequeños pasos que hoy nos parecen inmensos nos forjarán nueva forma de estar en logia, en un mundo próximo futuro en el cual, queridos hermanos, estarán habitando Marte, por ejemplo, o en una misión cósmica interdimensional? ¿Quién, a la vista de los últimos avances tecnológicos de la sociedad posmoderna, puede levantarse y decir que esto es imposible? Desde otro ángulo, los retos ecológicos, las luchas ideológicas y sociales, las nuevas formas de participación, pero también de control social, nos imponen un llamado a empoderarnos de las herramientas tecnológicas que apalancan nuestra evolución y nuestras libertades, pero también a ser prudentes con el uso de la información y la tecnología. La amenaza de nuevas formas de virus y enfermedades como consecuencia de la contaminación, del deshielo y la pérdida de millones de bosques y selvas tropicales nos exigen una posición beligerante y constructiva para salvar el planeta. Por último, el angosto sendero que separa la libertad del libertinaje, la virtud del vicio y la autodeterminación personal y grupal de la esclavitud y los nuevos autoritarismos. Nos ponen en la situación de estudiar arduamente para prepararnos y elevar nuestras conciencias masónicas para servir como constructores de ciudadanía en sociedad tendiente al caos y la autodestrucción, mis queridos hermanos. Preparémonos para hacer orden en el caos y, como lo hemos hecho a través de la historia, empujar el vehículo del progreso, la ciencia y la virtud a nuevos horizontes. Agradezco por el humilde y noble gesto de mis queridos hermanos al dedicar un sentido homenaje a mi trabajo masónico de todos estos años, consciente como estoy de que ha sido muy poco, pero rogando al gran arquitecto del universo fuerza, sabiduría y prudencia para dar más a quien me ha dado todo en la vida desde que vi su luz, la masonería regular venezolana y universal. Gracias, hermanos míos, es mi palabra. Su querido hermano José Gregorio Sardelli Bravo, gran maestro de la muy respetable Gran Logia de la República de Venezuela, en nombre de su junta directiva. Bueno, damos continuidad a las ponencias y en esta oportunidad tenemos como invitado al ilustre y poderoso hermano Eric González Pachano, médico egresado de la Universidad Central de Venezuela, posgrados en curso medio de salud pública, en neumonología y en otorrinolaringología. Su ponencia, una visión del gran arquitecto del universo. Con ustedes, el ilustre y poderoso hermano Eric González Pachano. Muy buenos días, queridos hermanos todos, hermanos en la paternidad del gran arquitecto del universo. A propósito, si le preguntáramos a un aspirante a masón qué cree que sea el gran arquitecto del universo, con toda seguridad nos respondería Dios, lo cual no deja de ser una contestación bien intencionada, pero si le preguntáramos ahora, ¿y qué es eso que tú llamas Dios? La respuesta seguramente no solamente no sería una sola, sino que diferiría casi 100% de las que nos darían otros a quienes les hiciéramos la misma pregunta. Al gran arquitecto del universo lo oye mencionar el iniciado desde su ingreso en todas y cada una de las actividades de la logia,
De ahí mi pretensión y atrevimiento en tratar de colocar mi granito de arena para aclarar en lo posible lo que podría significar el gran arquitecto del universo. Es mi deseo hacer accesible esto, que no es más que mi experiencia personal, a las nuevas generaciones de masones cuya inquietud espiritual los ha impulsado a tocar a las puertas de una logia. Reconozco que con arrogancia me he hecho la idea de presumir saber lo que pensaron nuestros maestros fundadores por allá por el año 1717, cuando crearon la primera gran logia en Inglaterra. Vamos a ver cuáles son mis razones para que yo tenga la pretensión de adivinar lo que pensaron en aquellos momentos quienes nos precedieron en nuestros augustos trabajos. En la masonería nos está absolutamente prohibido que en nuestros talleres se hable de religión y de política, por unas razones muy especiales. Ahora bien, en las logias no se dice que se trabaja a la gloria de Dios, sino del gran arquitecto del universo. ¿Y por qué sería que nuestros maestros fundadores escogieron este segundo término? Pues bien, la palabra, el concepto, el vocablo Dios es de expresa significación religiosa. A cualquiera que se le mencione Dios lo asocia enseguida con algo religioso perteneciente a alguna de las muchas religiones que existen en el mundo, porque religiones hay muchas. En cambio, espiritualidad hay una sola. Dios hay uno solo. El gran arquitecto del universo es uno solo. De manera que por las razones que aduje antes, quizás haya sido eso por lo cual se decidió usar la palabra arquitecto en lugar de Dios. ¿Y qué es lo que hace un arquitecto? Según el diccionario enciclopédico Larousse, es una persona que concibe la creación de un edificio, de un inmueble, controla su ejecución. Y además, arquitectura significa arte y técnica de proyectar y construir edificios según ciertos cánones. Entonces, vemos que un arquitecto, al utilizar su mente, al concentrarse, crea, y esta concentración lo va a guiar a fin de que plasme en un plano, en un documento gráfico, su creación mental, y luego controle su ejecución. ¿Y qué otra cosa hace el gran arquitecto del universo al crear todo lo existente y sus leyes respectivas que ponen orden en el caos? Y como el vocablo arquitecto no tiene ninguna connotación religiosa, nuestros maestros fundadores lo eligieron para trabajar a su gloria. Pero no la gloria de un Dios religioso, antropomórfico, como el Dios de Miguel Ángel que está en el techo de la Capilla Sixtina, sino a la gloria de un creador. De manera que para la masonería, el gran arquitecto del universo es el creador. En esta presentación, por tanto, me oirán expresar la palabra Dios, porque es más corta, y en ocasiones la frase gran arquitecto del universo. Pero cada vez que me oigan decir Dios, estoy diciendo gran arquitecto del universo. Y no utilizaré la expresión alma porque se la suele relacionar con la religión. Diré en cambio conciencia, no significando esto de ninguna manera que yo esté insinuando que sean la misma cosa. Debo aclarar también que me oirán hacer referencias bíblicas, porque es el libro que usamos rutinariamente en nuestros trabajos, aunque tiene muchas cuestiones que son discutibles, como serían la diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Bueno, continuemos. Por cuanto un masón es por definición un hombre libre y de buenas costumbres, tendrá libertad de conciencia para dedicarse al estudio de la ciencia y a la práctica de las virtudes. Pero no se refiere a estudiar las ciencias naturales, lo cual tampoco se le prohíbe, sino a estudiar dentro de la institución masónica las ciencias de la espiritualidad, o sea que ingresa a la masonería por alguna inquietud espiritual, lo cual es totalmente opuesto a la religión, que fue lo que probablemente buscaron nuestros maestros fundadores. Y eso es lo que estudiamos en todos los grados de nuestra carrera masónica, cuando se nos entregan los textos correspondientes. Ahora bien, no es lo mismo decir qué es Dios o quién es Dios que pretender definir a Dios. Si utilizamos el pronombre relativo quién, que este está definido por la Real Academia Española de la Lengua como refiriéndose a personas o cosas, pero más generalmente a las personas. Pero Dios no es únicamente ni una persona ni una cosa, aunque es ambas. Necesariamente tendrá que ser mucho más que una persona o mucho más que una cosa, que no podemos concebir en nuestras tres dimensiones en las cuales trabajamos. Lo mismo se aplica al otro pronombre relativo al qué. Ahora bien, ¿es Dios un ser con un cuerpo definido, con un cuerpo físico como nosotros? Dice que porque hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Pues así ha descrito y pintado el ser humano a Dios. O sea que es un ser como nosotros, con las mismas características nuestras, con reacciones como las nuestras, que odia, que tiene rencores, que es vengativo,
que es capaz de condenar eternamente a quien no hace su supuesta voluntad, como es el Dios del Antiguo Testamento. No tiene ningún sentido que Dios Padre se ponga a juzgarnos después de habernos dotado de un libre albedrío para que hiciéramos nuestra voluntad. Dios no nos da libertad de elegir para luego juzgarnos por lo que hemos elegido, porque para esa gracia, con programarnos a su voluntad ya sería suficiente. Nos dijo, ahí los pongo en el mundo, para que lo enseñoreen, para que hagan lo que quieran, pues le otorgo un libre albedrío. Y ese libre albedrío, por supuesto, lo respeta siempre Dios. Por lo tanto, lo que ocurre en nuestro mundo es evidente que no es obra de Dios, sino de nosotros, de nuestro libre albedrío. ¿Y qué significa albedrío? Según la Real Academia de la Lengua, se le define como la potestad de obrar por reflexión y elección. Obrar por reflexión y elección. ¿Qué es reflexión? Según la Real Academia, es la acción y efecto de reflexionar, lo cual a su vez es descrito como considerar nueva o detenidamente una cosa. Y es así, queridos hermanos, como ha actuado y actúa el hombre a lo largo de la historia, cuando sabemos que la historia de la humanidad es la historia de las guerras. Hemos dicho y sostenemos que lo que ocurre en nuestro planeta no es obra de Dios, sino de nosotros mismos, de nuestro libre albedrío. Para la gente en general hay dos tipos de Dios. Notemos que digo dos tipos de Dios, no dos dioses, porque Dios es uno solo, y no es masculino ni femenino, sino masculino y femenino, y también neutro. Dios no es hombre, Dios no es mujer, sino hombre y mujer. Esto no lo podemos entender en nuestro mundo de 3 dimensiones. Dios lo es todo, no por la forma, y mucho menos por la forma humana, sino por la sustancia. La gran fuente creadora es energía que no tiene género, es energía de creación, y es masculino y es femenino y es neutro también. O sea, que no es que no tiene género, sino sencillamente que es. Dios es el ser, es. Y digo que hay dos tipos de Dios, para el ser humano, para el ser humano, que es varón y hembra, porque uno es el Dios de las religiones, el cual es masculino siempre, lo llaman el Señor, el Creador, el Padre, el Eterno, y tiene características humanas, rasgos físicos humanos, reacciones humanas, se pone colérico, castiga a sus hijos, penas horribles, infiernos, etc. El otro, el Dios laico, de aquellos que no concuerdan con lo anterior, el Dios que no es de las religiones, sino más bien del mundo espiritual, del mundo cuántico, es un Dios amoroso, que no castiga a nadie, porque no juzga a nadie, que es imposible de abarcar por la mente humana, pero, sin embargo, está al alcance siempre de cualquiera de nosotros, pues se encuentra en el interior de cada uno de nosotros, no entre nosotros, sino dentro de nosotros. Como dice Lucas 17:21, es el Padre, es un Padre amigo. Y veamos estos dos aspectos de Dios, el religioso y el laico. El religioso lo describen todas las religiones según les conviene, y tiene que ser aceptado de manera obligatoria por los miembros de cada religión y por fe. En ellas hay hasta expertos en lo que llaman teología, en la cual estudian profundamente a un Dios antropomorfizado, con características de un ser humano, sin considerar que a Dios no se le puede definir desde un conocimiento tridimensional en el cual se desenvuelve el ser humano, por cuanto el ser que siempre ha sido, es y será, constituye un mundo cuántico multidimensional imposible de ser fotografiado, representado por la mente humana, aunque sí, afortunadamente para nosotros, puede ser contactado y lograr su protección de una manera muy sencilla, como veremos más adelante. Dios no puede caber en ninguna definición porque Dios lo es todo. Es indefinible. La mente tridimensional no está capacitada para comprender lo multidimensional. Sin embargo, la libertad de conciencia, el libre albedrío, nos lleva a respetar el criterio de todas las religiones, pues constituyen una decisión soberana del ser humano en su eterna búsqueda de lo trascendental, de lo espiritual, cuando lo busca. A Dios le dará lo mismo si el hombre lo busca dentro o fuera de cualquier religión. La historia de la humanidad nos demuestra con enorme claridad que el hombre en su mayoría siempre ha tendido y tiende a buscar algo superior, algo a lo cual puede acudir en momentos de angustia. El concepto laico de Dios, en cambio, es una experiencia personal. Y yo les hablo a ustedes con experiencia personal, mis queridos hermanos todos. Por lo tanto, podemos tener esa experiencia si queremos, si la buscamos. Y es que la necesitamos. Y por eso la debemos querer y buscar. De lo contrario, no la tendremos, pero no va a pasar nada. No nos caerá ningún rayo vengador. ¿Por qué? Porque poseemos un libre albedrío. Y es nuestra decisión aceptar lo que nos parece que queremos creer sin que se nos imponga dogma alguno. Nada ni nadie nos cobrará. Nada
a la hora de la muerte porque no hayamos creído en un Dios. Y menos si es un Dios infinitamente misericordioso y Padre amantísimo. No se peca nunca contra Dios, sino contra su creación, contra nosotros mismos, contra nuestros semejantes, contra nuestro entorno, Gaia, la madre naturaleza y todos los elementos que la componen de los reinos animal, vegetal y mineral. En nuestras tres dimensiones no podemos entender cómo algo es y ha sido siempre. Así como nos es difícil comprender cómo en la física cuántica una partícula puede estar en dos sitios diferentes a la vez y ser partícula y ser onda a la vez. De manera que nunca será posible para el ser humano saber exactamente qué o quién es Dios y definirlo. Y por lo tanto no podrá nunca demostrar su existencia como si fuera un planeta o una partícula subatómica. Tengamos en cuenta que en el orden jerárquico estratificado de la naturaleza, las mentes humanas individuales se encuentran insertas en las mentes más amplias de sistemas sociales y ecológicos, y estos se hallan integrados al sistema mental planetario, que a su vez debe participar en algún tipo de mente universal o cósmica, y esta una última o quizás más bien primaria mente creadora, directriz universal, que es a la que llamamos los masones el gran arquitecto del universo. Si poseemos una mente, esta debe provenir de alguna parte, y a esa parte afortunadamente podemos acudir mentalmente también. Cuando esta mente se enfoca, surge la conciencia. No es que se crea la conciencia, sino que surge, porque ella estaba allí latente, como parte de una conciencia mayor, a la cual le puedes dar el nombre que tú quieras. Y a esa conciencia mayor, afortunadamente, estamos ligados desde el nacimiento. Penetra en nosotros cuando inhalamos nuestra primera inspiración y nos convertimos en un ser viviente, como lo describe Génesis 2:7. Para nuestra suerte, a ella podemos acercarnos espiritualmente, no físicamente, o sea, mentalmente, meditando, orando, concentrándonos nosotros mismos. No parece que sea muy difícil aceptar la existencia de una mente dinámica, autoorganizadora de todo el cosmos y que ejecuta la trama de la vida, que sea la que instauró leyes universales inviolables, que nos son evidentes como la gravitación, la atracción, el magnetismo, etc. Y más bien parece algo difícil aceptar la existencia de leyes inmutables sin que exista alguien o algo que legisle, que existan leyes sin legislador. Además, esta mente está formada por un colectivo de trillones y trillones de miembros de una familia. Dios no es el centro de esa familia, Dios no es el jefe de esa familia, Dios es la familia. Hay un solo Dios. Para cada uno de los miembros de la familia, uno solo. O sea que cada ser humano posee en su interior al Dios único. Por lo tanto, hay tantos millones de un solo Dios como seres humanos vivientes en la tierra. Así pues, si negamos a Dios, es evidente que nos estamos negando a nosotros mismos. En consecuencia, ¿cómo se podría siquiera pensar en la posibilidad de que esta gran entidad muriera? ¿Ustedes han oído hablar del famoso libro de ese es el señor que decreta la muerte o declara la muerte de Dios? Tendría que desaparecer la humanidad en su totalidad. Quienes sí han muerto son algunos profetas, como murió Buda, como murió Mahoma, como murió Jesús. Pero Dios no puede morir porque es infinito. Y el hombre como tal puede morir, pero no desaparecer por completo. Como especie no desaparece. Siempre existirá un ser humano. Nunca desaparecerá, como tampoco desaparecerá el mundo. Dios es vida y la vida es eterna. Volviendo a nuestro tema principal, nos encontramos con que probablemente exista una gran energía que penetra todos los átomos de la existencia y posee un campo de acción que se encuentra en nuestro ADN. Este campo de energía es una inteligencia que debe manifestarse. Su gloria es manifestarse y lo hace a través de otra inteligencia parecida que le cuadre, como la cerradura a la llave, que no puede ser otra sino la del ente humano, hombre o mujer. Es decir, el ser humano, hombre o mujer, varón o hembra. En consecuencia, esta inteligencia reacciona y responde a emociones humanas y existe en todas partes y está siempre presente y está siempre disponible para entrar en contacto con la inteligencia del ente humano, hombre o mujer, pues este es el único ser vivo a través del cual la energía que las religiones llaman Dios y nosotros llamamos gran arquitecto del universo logra realizarse. Y los masones debemos buscar la manera de estar siempre en contacto con nuestro gran arquitecto del universo que está dentro de nosotros. Pero debe ser buscado, debe ser solicitado por nosotros. Aquí podemos decir que si Dios es una experiencia personal, Dios existe personalmente para quien quiere aceptar que Dios existe. Es decir, Dios existe para quien cree que existe, independientemente de que aun cuando no se crea, Dios siempre existirá.
Porque el mundo existe y la vida existe y nosotros existimos. Mientras el hombre no creyó necesario que existiera un Dios, este no existió. Por eso al principio del conocimiento humano el hombre creó muchos dioses, o más bien muchos diositos, según se fueron presentando fenómenos naturales que el hombre no podía explicar. Y el miedo que esto le producía lo llevó a pensar que algo superior a él lo podía castigar o premiar, según fuera su conducta ante la experiencia que encaraba. Bien fuera una falta de lluvia, mala cosecha, trastorno de salud, epidemia, catástrofe, etc. Esto tuvo que evolucionar por mucho tiempo, hasta que salió el concepto aquel del faraón Amenhotep IV en Egipto, del Dios único. Y entonces esto fue adoptado por la mayoría de las religiones. Por esto no significa que Dios sea un concepto exclusivamente religioso, como acabamos de ver, aun cuando todas las religiones lo hayan tomado para sí. Dios no es exclusivamente religioso, ni habita en exclusividad en templos o edificaciones. Donde se encuentre un ser humano, allí estará Dios. Bien sea dentro o fuera de lugares religiosos, de culto, de contemplación, o de lo que la mente humana fabrique, la mayoría de las veces para controlar a quienes forman parte de ese grupo, lo que no ocurre entre nosotros en la masonería. Y la historia nos enseña que el control puede ser económico, político, religioso y hasta biológico, como se pretende con esto de la aparición de una pandemia mediante la creación de un virus en un laboratorio de Wuhan, en la China comunista, donde no existe la vida espiritual, no se cree en el mundo espiritual. Pero es necesario tener en cuenta que ante Dios estamos ante una dinámica ligada al ser humano, mentalmente o espiritualmente, como quieran decirle, que se encuentra dentro de nosotros. O sea que es una dinámica que tiene que ver con el ser humano, lo que significa que si no hay ser humano, no hay Dios. En consecuencia, Dios, ser humano, es un binomio inevitable, indivisible, incuestionable. Por eso es que hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Podemos agregar además que en cuanto a Dios, se trata de una actitud, porque depende de tu personal y único pensamiento o creencia que tú tengas acerca de algo superior, algo que esté más allá de todo el mundo material que conoces. Si está más allá de lo material o físico, será entonces algo extrafísico, lo que Aristóteles le llamó metafísico. Esto pertenecerá en consecuencia al plano o mundo en el cual ocurre todo aquello que tiene que ver con el lado no físico de nosotros, como son los sentimientos, los pensamientos, las actitudes, las emociones. Todo esto hoy en día parece estar relacionado con el mundo cuántico. Dios no es algo o alguien a quien temer, porque no se puede sentir temor ante una actitud, ante una experiencia, ante una energía, ante un padre. No se nos puede pedir nunca que temamos a Dios. No, esto es una horrible herejía, porque al amor no se le puede temer. A un padre se le respeta, se le quiere, pero no se le teme. Si un padre infunde temor, entonces no estará actuando como padre. Para quienes no aceptan la existencia de algo superior a lo cual se puede acudir en determinado momento, entonces no existirá Dios, y no por eso no podrá seguir viviendo tranquilamente, pues en su mundo que él escogió con su libre albedrío, no es necesario pensar o creer en algo superior. Eso no significa en absoluto que al morir será castigado con un fuego eterno, o que volverá a nacer y reencarnará en alguien muy desgraciado, o en una alimaña o lo que sea. Esto nos lleva a algo que ha preocupado durante mucho tiempo a la humanidad. ¿Habrá vida después de la muerte? Pregunta intrigante y que por supuesto nos pone a pensar: si me he portado mal, iré a una cosa horrible llamada infierno, o si he cumplido con las ordenanzas religiosas, si he acatado con firmeza todos los dogmas de fe, iré al cielo. Veamos si es posible o no que haya vida después de la vida, ya que esto está profundamente ligado al tema del gran arquitecto del universo. Supongamos que un ser humano muere, es sepultado o es cremado, desaparece de la faz de la tierra desde el punto de vista de la vida. No existe más en este plano terrenal de 3 dimensiones. ¿A dónde va ese cuerpo humano? Para responder a esto debemos precisar, primero, que el cuerpo humano no va a ninguna parte, ahí se queda, o en la sepultura o lo creman. En un ser humano, ¿cómo funciona la vida antes de su muerte? Este ser humano tiene un cuerpo físico, con órganos vitales, con todos sus elementos constituyentes, y tiene una mente que al enfocarse, como le dije anteriormente, surge la conciencia que no es física. Esta conciencia tiene una vida diferente a la que tuvo el cuerpo físico, al cual estaba escrita. Cuando ocurre la muerte, se acaba el cuerpo físico, el físico muere, hasta ahí llegó, no va a ninguna parte, no puede ir, no existe más. Pero la conciencia no muere, porque no tiene la misma vida del cuerpo físico, y por tanto ella no muere. Ella tiene una vida diferente a la que tenía el cuerpo físico, y ella debe ir a algún sitio. No se puede quedar en ese cuerpo físico muerto, que está inconsciente, que ya no existe más. Eso no tiene sentido.
Y como hemos dicho que esa conciencia es parte de la gran conciencia del gran arquitecto del universo que reside en nosotros, pues regresa a su lugar de origen, a quien la creó, y esa gran conciencia sencillamente no muere. Esa conciencia no tiene peso, no está formada por partículas originales que constituyen los átomos, las moléculas y todos los cuerpos físicos, sean objetos o seres animados. Entonces, cuando el ser humano muere, el cuerpo físico va a desaparecer. Se murió con todos sus componentes físicos y no va a ninguna parte. Pero su conciencia, que tiene una vida diferente, no ha muerto, ni morirá, pues su vida le viene de una fuente inmortal, que no es más que el gran arquitecto del universo. Esa conciencia que fue nuestra en vida tendrá nuestro nombre y apellido, nuestra cédula, nuestra ADN espiritual, nuestra cédula de identidad, quiero decir, nuestro ADN espiritual, sin elementos físicos del cuerpo al cual estuvo escrita, pero constituye nuestro verdadero ser. Esa conciencia somos nosotros. Es nuestro verdadero ser en otro plano que no podemos imaginar cómo es. Y regresa al seno de donde provino, a la gran conciencia, al Padre, al gran arquitecto del universo. Allí nadie la va a juzgar, porque estaría entonces Dios jugándose a un pedacito de sí mismo. Ni tendrá que rendir cuenta, no recibirá ningún castigo, ningún premio, porque Dios no castiga ni premia. Dios no juzga, nos coloca en el mundo y nos provee de libre albedrío. Nosotros decidimos sin que Dios se interponga en nuestras decisiones, porque Él mismo decidió no interferir cuando nos concedió libre albedrío. De manera que mi conciencia, que es inmortal, que soy yo, mi verdadera esencia y mi verdadero ser, sigue viva, no muere. Es imposible que muera. Y ahí la vida después de esta vida. No la vida después de la muerte, sino la vida después de esta vida. El gran arquitecto del universo no tiene la mente de un ser humano con la conciencia de un ser humano. No es una colección de muchas partes de conciencia separadas tampoco. Y esto no es fácil de entender por nosotros con nuestra mente tridimensional. El gran arquitecto del universo es una forma de vida interdimensional. Le puede hablar a cada humano, a los 6, 7 mil millones de humanos al mismo tiempo. Puede mantener una conversación amorosa, sanadora, ser personal a la vez con cada uno de nosotros, sus hijos. Al gran arquitecto del universo lo podemos considerar como una mente cuántica, dinámica, autoorganizadora de todo el cosmos. Y a su vez, que se encuentra en todos y cada uno de los elementos del universo. De la misma inmensa creación que surgió de sí mismo, creación de la cual posteriormente tuvo que evolucionar en todos sus niveles, desde el ser humano hasta la más mínima célula, el más mínimo átomo. ¿Cómo podríamos pues definir algo así? Solo cabe ese adjetivo, que es el de inefable. Con este ser espiritual, afortunadamente, nos podemos contactar de dos maneras, una espiritual y otra física. La espiritual mediante la oración y o la meditación, y física mediante el estudio y conocimiento de las leyes de la naturaleza, magnetismo, gravedad, etc. Porque si existen leyes es porque deben haber sido establecidas por algo o alguien que legisló. Cuando la energía primaria, por decirlo así, que no tiene principio ni fin, se autorrealiza, surgen paulatinamente de una manera automática y continua los elementos necesarios para que continúe la vida, para que ocurra la evolución. Primero fue necesario que la mente dinámica de todo el cosmos creara. ¿A partir de quién? ¿De dónde? De sí misma. Surgen dichos elementos de sí misma, interaccionando los de tipo químico con constantes descargas que podríamos llamar eléctricas, como están descritas en el Antiguo Testamento, y múltiples transformaciones de cuerpos simples que cada vez se fueron haciendo más complejos hasta lograr la aparición de los aminoácidos, luego las proteínas y por último los nucleótidos, fundamentalmente el ARN, ácido ribonucleico, y el ADN, ácido desoxirribonucleico. De ahí en adelante es bajadita. A partir de ese momento la aparición de la vida estaba asegurada. Vamos a tratar de aclarar entonces en lo posible lo que es la cuestión de las transformaciones de las descargas eléctricas para la creación. La llamada creación debe provenir de una energía poderosísima que tendría que haber existido y existir por sí misma. Esta energía es algo que no crea de la nada, porque de la nada no puede venir algo, sino que tendrá que crear a partir de sí misma. Y es una actualidad que se autorrealiza. La Real Academia de la Lengua define la actualidad como cosa o suceso que atrae y ocupa la atención del común de la gente en un momento dado. ¿Y qué es el común de la gente? Pues nosotros, el ser humano, varón y hembra, hombre y mujer, y ya hemos visto que es por medio del ser humano y por supuesto del universo como la energía suprema se realiza. ¿Qué es eso de que se realiza? ¿Qué queremos decir con que se realiza? Bueno, significa llevar a cabo algo, ejecutar una acción, sentirse satisfecho por haber logrado cumplir aquello a lo que se aspiraba,
Si el hombre no realiza la actualidad de la creación, no existe nada, ni Dios, ni universo, ni nada. Es la conciencia humana, el darse cuenta, lo que hace que la energía primaria se sienta satisfecha de su creación. La sola presencia o existencia del hombre prueba la existencia de su originador, quien creó aquel a partir del mundo de partículas y luego la evolución lo llevó hasta lo que somos hoy en día en todos los aspectos. La evolución es el libre albedrío, concedido a todo lo existente, tanto al hombre como a la naturaleza, al universo. La nada no existe, porque sencillamente nada es no ser. Y lo que se encuentra entre los cuerpos celestes, a lo que se ha llamado erróneamente vacío, no es ni nada ni vacío, como lo ha demostrado hoy en día la teoría de las cuerdas, a la cual remito a quienes tengan interés en estas cosas de la física. Entre esos cuerpos existen enormes campos de energía que no son más que la presencia de algo dinámico que autoorganiza todo el cosmos. Esta es una energía que no es física, como la conocemos en nuestras limitadas 3 dimensiones, sino más bien una desconocida e imposible de conocer en las mencionadas 3 dimensiones. Energía de tipo mental y como mente que actúa en una dimensión también mental. Hemos referido que tiene más sentido que algo crear al universo que pretender que el universo se creó solo a sí mismo. Se necesita más coraje para decir que el universo se creó a sí mismo que para decir que algo creó al universo, porque esto es más lógico. En cuanto a la manera de acercarnos a Dios mediante la oración y la meditación, no existe protocolo alguno. No existe porque miles de años de religión han creado miles de reglas de cómo obtener el favor de Dios. Y si nada de eso fuera así, digamos por ejemplo, si queremos hablar con la estructura celular de nuestro cuerpo, de nuestro propio cuerpo, ¿cuál sería el protocolo? Si eres tú mismo hablando contigo mismo, ¿cómo vas a empezar? ¿Te vas a poner un paltó formal, corbata, arrodillarte ante ti mismo, prepararte? ¿Inventas algo, algún sistema de gestos, signos para que funcione mejor? ¿O simplemente vas hacia adentro con tu propia mente, te haces consciente de ti mismo, le hablas a aquello que posees, que es tuyo, que sabes que está dentro de ti y que sin duda alguna te ayudará porque eso lo complacerá y resuelves el problema? Así lo describe Mateo 6:6. Los humanos tenemos el grave defecto de nunca considerar a Dios en nosotros. O sea, nunca consideramos al gran arquitecto del universo en nosotros. Más bien queremos estar siempre separados de Dios. Deseamos elevar a Dios y ponerlo en un altar donde podamos tenerlo enfrente e incluso creemos una estatua para poder visualizar a quien hablarle. Eso no es otra cosa que idolatría. Humanizar, o sea, hombrear a Dios. Hacerlo físicamente tal cual somos nosotros. Para Dios no hay mejor altar que nuestro propio corazón, nuestra propia conciencia. El primer interés de Dios somos nosotros, porque Dios es la esencia del amor. Por ser una experiencia personal, Dios estará siempre con todos y cada uno de nosotros si es que queremos tener esa experiencia. El que existamos o estemos aquí a imagen y semejanza de algo indica que si algo nos creó para manifestarse y lo hace a través de su creación, que somos nosotros la naturaleza. Es la aspiración mía que todos los masones tengamos esa experiencia personal de Dios, del gran arquitecto del universo. La experiencia de Dios no puede ser comprobada científicamente. La experiencia de Dios es única para cada ser humano. No hay 2 experiencias iguales como no hay 2 huellas digitales idénticas, 2 ADN idénticos. Por eso la experiencia de Dios no puede ser científica ni transmitida de un hombre a otro. Es una experiencia directa, personal. Las religiones son revelaciones más o menos auténticas de la inteligencia superior al ser humano y no son nunca el resultado de estudios científicos. En Mateo 6:33 se habla de la búsqueda del reino de Dios y nos colocan, algunas tradiciones nos dicen que nos colocan que entre nosotros debe haber buenas relaciones, como dice Lucas, que debe estar dentro de nosotros. La relación entre los seres humanos, entendidos como órganos de un mismo cuerpo, es que Dios, entre nosotros, ninguno de nosotros es más importante que el otro. Sin la relación sana con el prójimo, el culto a Dios, en cualquier religión u organización fraternal como la nuestra, sería un ritual vacío. El corrompimiento de la relación es la causa principal de todos los males de la humanidad. Relacionarse es saber soportar, ser bondadoso, no guardar rencor, no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad nada más.
La tentación y el mal, a lo cual la religión representa como un ser llamado diablo, demonio, Satanás, Lucifer, y que por supuesto son seres creados por la inventiva humana, no existen. Se nutren exclusivamente de las malas relaciones entre las personas, lo cual significa que ni el diablo, ni el demonio, ni Satanás existen. No son seres, no son entes, son producto mental de nuestro libre albedrío. Se ha creído tradicionalmente que el pecado es una ofensa a Dios. Si así fuera, entonces Dios sería vulnerable, lo cual representa una contradicción. En consecuencia, no pecamos nunca contra Dios, a quien ni le va ni le viene, sino contra nosotros mismos, contra las relaciones con nuestros hermanos miembros del organismo, que es Dios. Así pues, el pecado no es una ofensa contra Dios, quien no es ni puede ser vulnerable, pues entonces no sería Dios. Dios es invulnerable. Yo les pido, queridos hermanos, encarecidamente, que de toda la perorata esta que me están oyendo decir a mí aquí hoy, le den importancia tan solo a esta palabrita, invulnerable. Revisen el significado de la Real Academia de la Lengua sobre esta palabrita, que el gran arquitecto del universo es invulnerable y además es inefable. Y nosotros, queridos hermanos, nos llamamos los unos a los otros, así como les acabo de decir, queridos hermanos. En 1930, el físico alemán Bethe explicó la fuente del calor del Sol a partir de la teoría de la fusión nuclear. ¿Y ese calor del Sol de dónde sale? La fusión nuclear podía explicar el calor estelar. ¿Y cuál podría ser la fuente primitiva de ese calor? Una energía creadora. Sería el átomo primitivo del padre Lemaitre, el creador del Big Bang. De acuerdo con el Big Bang, durante sus primeras etapas, el universo estuvo en equilibrio térmico, una luz abrasadora estaba en todos los lugares. Así está escrito en Génesis 1:2. Al ocurrir el Big Bang, es cuando comienza para nosotros, tanto nuestro tiempo como nuestro espacio, entran automáticamente en acción las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. De la naturaleza, que son gravitación, electromagnetismo, nuclear débil y nuclear fuerte. Estas fuerzas existen. ¿Y de dónde proceden? Se encuentran intrínsecamente en el complejo del Big Bang. Vienen con el Big Bang, el cual está impregnado de una energía de tipo mental que no se puede evidenciar objetivamente, pero que existe. Se trata de un extraordinario poder que penetra todas las células de la existencia. Es un campo de energía no convencional. En sentido cuántico no puede ser calificada ni cuantificada la esencia de todo. Esto es lo superior, es la magna presencia, es el yo soy que ha tenido que ir poco a poco llevando la vida en el universo por el camino de la evolución. No porque Dios necesita evolucionar, para Dios no existe la evolución. Por eso es que aquello a lo que se le conoce con nombre de creación ha tenido que pasar por fases que conocemos desde el pre-Big Bang hasta el propio Big Bang. Lo que el dicho sea de paso tampoco es muy exacto que digamos hoy en día. ¿Y dónde está Dios? Dios no puede estar en una iglesia, Dios no puede estar en una sinagoga, Dios no puede estar en una mezquita, Dios no puede estar en una logia, por nombrar las más representativas agrupaciones. Dios, en cambio, está, insisto, está en todas las iglesias, en todas las sinagogas, en todas las mezquitas, en todas las logias, pero no necesariamente está exclusivamente en esos lugares, porque también se le encuentra fuera de todos esos lugares. Es omnipresente. Solo se requiere una condición, un requisito sine qua non que veremos enseguida. ¿Cuál es ese requisito? ¿Qué es lo que se requiere para que Dios esté allí en todos esos sitios? Pues que es necesario que se encuentre presente uno de nosotros, un ser humano, uno de los hijos de Dios, varón o hembra, con su conciencia humana. Si no hay un ser humano en cualquiera de los sitios mencionados, entonces Dios no estará allí. Y no es porque nosotros seamos Dios, sino porque somos parte de Dios y Dios se autorrealiza a través de nosotros. Se manifiesta a través de su creación más perfecta, que somos nosotros, los seres humanos y el universo. Ese es el triángulo divino: Dios, el ser humano y el universo. Nosotros somos una ramificación de la conciencia divina, y según como utilicemos nuestra conciencia de acuerdo a nuestro libre albedrío, así marchará el mundo. No según nos indique ningún Dios en minúscula, un pequeño diosito interesado, hecho por el hombre a su imagen y semejanza, insisto, hecho por el hombre a imagen y semejanza del hombre. Dios está siempre dispuesto a ayudarnos. Dios nos puso en este planeta y no sabemos si puso vida en otros planetas. No se sabe todavía si en otros planetas hay vida y qué clase de vida es. Si es como la de nosotros o no, no lo sabemos todavía, aunque quizás sería algo egoísta pensar que en un universo tan inmenso solo tengamos vida los habitantes de esta pequeña tierra. De tal manera pues que no existe el buscar a Dios, pues lo tenemos ya con nosotros desde el primer hálito de vida. Lo que debemos hacer es contactarlo. Entender con nuestra conciencia es entenderse con Dios.
Recordemos siempre que Dios no es un ser con características humanas que castiga, que es vengativo, que no tiene misericordia alguna con el hijo que aparentemente ha pecado, como nos quieren hacer creer, y al cual es capaz de enviar a un sitio que desgraciadamente muchas personas han oído mencionar con el nombre de infierno, que sabemos que no existe, ni ha existido nunca, para que eternamente permanezca allí sin esperanza alguna. Ningún padre puede ser capaz de castigar a un hijo eternamente y de esa manera tan cruel. Entonces, ¿por qué se le van a dar a Dios las características de un ser tan malvado, sadomasoquista, degenerado, que castiga a sus hijos de esa manera horrible como es el Dios del Antiguo Testamento? Eso y ese no es Dios. Eso no es el gran arquitecto del universo. Es cosa de mentes enfermas, interesadas o quizás hasta fanáticas que han manipulado la buena voluntad de la creencia y de la fe de la gente para dominar, para beneficiarse personalmente con el poder y el dinero a lo largo de la distancia. Dios está en nuestra conciencia y por lo tanto está en nosotros. Dios no puede ser representado ni limitado por una definición ni descrito. La definición que intenté yo dar al principio es solo un aproximado de lo que podríamos entender como Dios. Recordemos que debemos dar gracias por todas nuestras bendiciones, que son muchas, comenzando por la principal, que es la vida. Y es nada más. Y no es nada más orar y meditar, es actuar, utilizar correctamente nuestro libre albedrío. Este es el primero y único de los mandamientos para que reine la paz. Culmino, mis queridos hermanos, con la esperanza de que llegue a nuestros aprendices y compañeros algo de la luz que deseo transmitirles con relación al gran arquitecto del universo, para que lo tengan siempre presente y acudan a él en toda ocasión. Y para finalizar, por regla general, cuando algo es omnipresente, pero ilusorio, cuando algo está en todas partes, pero no podemos identificarlo con exactitud, lo más probable es que eso no sea una entidad, sino que sea una energía. Y por cuanto está en todas partes, también está dentro de ti. Y si tú aceptas que tú existes, entonces lo que está dentro de ti también existe. Es el gran arquitecto del universo y está siempre contigo, que existe contigo. No lo olvides, acude siempre a él, el gran arquitecto del universo. Salud, fuerza y unión. Muchísimas gracias al ilustre y poderoso hermano Eric González Pachano, miembro honorario de la respetable logia Sol de Aragua número 96, por su extraordinaria disertación, Una visión del gran arquitecto del universo. Damos continuidad a las ponencias y ahora nos acompaña el ilustre y poderoso hermano Pedro José Moretti Graterón, sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en ciencias en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, con diplomado en filosofía para la vida en la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, grado 28, y venerable maestro de la respetable logia Samuel Robinson, número 259, al oriente de San José de Guanipa, en el estado de Anzoátegui. Su disertación, Perdidos entre el bien y el mal. A la gloria del gran arquitecto del universo, salud, fuerza y unión. Complacido y honrado con la invitación que me hicieron los queridos hermanos, miembros de la respetable logia Renacimiento número 222, al oriente de Barquisimeto, Venezuela, para exponer el tema que se ha titulado El masón perdido entre el bien y el mal. Dedico esta presentación al doctor Maxwell Maltz, mi maestro en la distancia, cirujano plástico, cirujano estético del ego, clave del poder de la imagen de sí mismo, camino al éxito y la plenitud de la personalidad. La más grande aventura de la vida consiste en conocer nuestra propia esencia. Es la película del viaje al centro de sí mismo. El argumento de este único e irrepetible viaje gira en torno a la imagen que desde el nacimiento se nos ha formado nuestra personalidad y seguimos aferrados a los velos de nuestra percepción de esa conciencia que es la verdad. Al levantar los velos nos daremos cuenta del increíble poder y sus efectos en el destino de quien acepta la delicada aventura de visitar el interior de la tierra y rectificando hallará la piedra oculta.
Eres tu propio psicopompo. La cuerda que llevas al cuello es el emblema de la esclavitud en que nos mantienen las preocupaciones que desde la niñez nos inculcan y que solo por obra del propio esfuerzo, vinculado a la razón, logramos ya hombres destruir. De esa arca, de esa lámpara, sacarás imágenes mentales que proyectarás en la pantalla de tu mente. Verás los dramas y tragedias y comedias que anticiparon nuestros éxitos y fracasos, de los cuales sacaremos valiosas lecciones para que el final de la película sea esperanzador y no un final aburrido. La imagen que se tiene de sí mismo es la piedra angular del arco de la personalidad. La clave está en ir a las extrañas del ego, no a su periferia. El universo está en constante crecimiento y expansión y en franca perfección. Y hay un solo rincón del que no se puede estar seguro de mejorarla, el ego, y solo de ti depende. Todo es misterio para el hombre, Dios, la naturaleza, el hombre mismo. El hombre piensa, siente, ve, habla, oye, misterio. Nace, muere, existido, ya no existe, misterio. El porvenir, su esperanza, su duda, misterio. Conforme a la tradición esotérica, el gran arquitecto del universo tiene una dimensión cósmica, es equivalente a la luz de vida y pensamiento, es el garante de la ley. Se encuentra en la realidad cósmica de todos los universos existentes y también en la raíz profunda de todos los egos humanos. Esto es una nota del libro Esquema Filosófico de la Masonería del querido hermano Francisco Espinal Lafuente en sus ediciones Istmo de 1981. Continúa el mismo querido hermano Marcial Lafuente. Llevamos en nosotros un Dios principio pensante, solo oculto, que brilla enamorada de los muertos y de que emanan la razón y la inteligencia. El hombre es un Dios en potencia que puede desarrollar sus poderes de manera ilimitada. Veamos ahora a la luz de los estudios del comportamiento humano, el estudio de la psicología y la sociología, lo que es el proceso de efectividad personal en un masón o en cualquier persona, en cualquier ser humano de este planeta y de este universo. Nos movemos entre un mundo interior y un mundo exterior. Es imposible no influenciar, es imposible no comunicar. Nos estamos influenciando permanentemente los unos a los otros. Veamos entonces que esa influencia viene y proviene del comienzo del mundo interior, pero traemos en nuestro interior una esencia, una clave que se ve afectada por las influencias de ese mundo exterior y que a lo largo de nuestra historia seguimos influenciando a ese mundo exterior. O sea que la influencia es mutua, es sostenida y es permanente. De ese mundo interior nos encontramos entonces que el masón es un modelo de efectividad personal, está formado como tal, pero que en esa relación de mundo interior y mundo exterior, él es un líder, es un modelo de referencia, es un modelo de compromiso social. El masón, de hecho, es el resultado de un proceso largo que se llama masonería, y su mayor expresión y representación somos los masones cuando nos presentamos ante nosotros mismos y nos presentamos ante ese mundo exterior, comenzando lo más elementales, que el contacto entre yo y tú y lo otro. Ese contacto que está en la familia, que está en el vecino, que está en la sociedad. De esas relaciones que mantenemos permanentemente con el mundo exterior y la relación más bella y positiva que pueda haber, que es la relación con nosotros mismos. Ese modelo de efectividad personal se expresa en lo que es el liderazgo de sí mismo. Parte de la premisa de que nadie da lo que no tiene. Si no me lidero a mí mismo, ¿cómo voy a liderar y a influenciar en un proceso de liderazgo transformativo? Desde antes del nacimiento ya el ser humano comienza a ser influenciado por su entorno. A este proceso se denomina influencia perinatal, en la que la maternidad-paternidad juega un papel determinante en esta transición de la vida. Comienza la cultura a formarnos a su manera y según sus propias hipótesis y creencias. Es decir, somos una cadena de profecías autocumplidas de nuestros ancestros. Estos mensajes de la infancia los recibimos desde un pasado que nos proyecta al futuro.
Y si resultara no agradable, entendamos que no lo hicieron de mala fe, sino que era la forma como se había hacerlo y tal como habían aprendido. Ahora que lo sabemos, nos corresponde a cada uno de nosotros hacer los ajustes o cambios pertinentes. Nosotros le agregamos a esa cadena autoprofética nuestras propias expectativas y fantasías, las cuales haremos todo lo posible consciente o inconscientemente para que se cumpla. Toda cadena autoprofética tiene su propia egrégora o espíritu de ese colectivo del cual no escapa ninguna institución, persona, ni región, ni el país mismo, ni el mundo mismo en sus distintos sectores. Así pues nos encontramos perdidos entre el bien y el mal, entre el mundo interior y el mundo exterior, entre la oscuridad y la luz. Estamos perdidos y no encontramos la luz. Y de allí justamente el proceso, el ritual de recepción. Vengo de la oscuridad y voy a la luz. Tanto es así que muchos de los esfuerzos que hace el ser humano, que hacen las instituciones y que hacen los países todos en vías de desarrollo, en la búsqueda de su desarrollo, que hacen un gran esfuerzo para contener la pobreza, para luchar contra la pobreza. Y así se gastan centenares de miles de millones de cualquiera de las monedas que imperan en el mundo para combatir la pobreza. Y mientras más se gasta en esa lucha contra la pobreza, nos damos cuenta que la oscuridad no se combate, que la oscuridad se ilumina. Así pues, mientras más se gasta en la pobreza, mayor pobreza tenemos. Es como la hidra de 7 cabezas, que al cortar cada una se convierten en 7 cabezas más. Son muy pocos los países élites, jóvenes o viejos, que invierten realmente en bienestar y en prosperidad. Allá hay una gran diferencia de dónde estamos perdidos entre la pobreza y la riqueza, entre el bien y el mal. Veamos pues que nos perdemos en ese mundo de estar entre lo bueno y lo malo. ¿Qué hacer nosotros como masones? ¿Qué hacer nosotros como personas efectivas? O nos vamos a 2 elementos, al malestar o levitación, que se llama gasto, o nos vamos a invertir a lo que sería el bienestar o el aseguramiento, que sería el bien o el bienestar. Todo ello son imágenes mentales y están expresadas en una u otra forma en la baja calidad de vida o la alta calidad de vida que nos merecemos como seres humanos que somos. Ese es un derecho que le corresponde a todos los seres humanos y es la razón de la existencia de la masonería, como nos dicen nuestros rituales, nos los dicen nuestro material y nuestra doctrina. Veamos pues cómo ese mundo interior que representamos en este rectángulo está conformado también, como dice el filósofo Ortega y Gasset, el hombre es él y su circunstancia. La clave está en ese camino perdido, en ese camino velado. ¿Qué fuerza le damos nosotros al mundo interior? ¿Y qué fuerza le damos como nosotros mismos? ¿Y qué fuerza le damos a ese mundo exterior que son las circunstancias? Veamos pues que ese mundo del sí mismo es el mundo del aseguramiento, mientras que las circunstancias o mundo exterior es el mundo de la evitación. Ahí los esfuerzos. O evitamos en el aseguramiento, invertimos en el aseguramiento o gastamos en la evitación. Ese aseguramiento tiene que ver con el deseado, con la calidad de vida que le corresponde a todo ser humano. Y ese mundo de la evitación es el mundo de lo no deseado. Y mientras más fuerza le damos, más vigor toma. Por eso, la fuerza y el vigor deben estar representados en el mundo mismo, del mundo interior. El mundo interior es el mundo del amor, mientras que en el mundo exterior está expresado en el miedo. Pero fíjese que algo, que ese miedo es miedo a la muerte, mientras que en el amor es el amor a la vida y apegado a la vida. Recordemos que somos hijos de la oscuridad, pero somos hijos de la luz, y nosotros representamos esa gran totalidad. En este proceso de aseguramiento y evitación, se mueve el mundo en un pequeño sector, el mundo de la efectividad, el mundo del aseguramiento. Si aplicamos nosotros entonces lo anterior, decimos que el exterior es el mundo de los desperdicios, el mundo de la evitación. Pero apliquemos entonces ahora los principios de Wilfredo Pareto, la relación 20-80, y nos damos cuenta que apenas el 20-80 es la que está dirigido a la búsqueda de la efectividad personal, tanto personal como familiar, como colectiva, como de la humanidad. Ahí está centrada la masonería. Y ahí comenzamos a ver la luz en ese camino de las nieblas, en ese camino de las posiciones veladas,
a medias verdades, y todo el peso de esa relación paretiana de 40, del 80-20 se refleja que está en el mundo de la evitación. Ahora, ¿dónde el camino es asegurar? Si ese mundo de la efectividad está centrado en un 20%, ¿cuál es el papel de nosotros mismos? Y el modelaje de conductas que hacemos es pasar justamente de reducir, de aumentar ese esfuerzo, esa fuerza a la evitación, al mundo exterior, al mundo de los desperdicios, y convertir y variar los factores de ese 20-80, de tal manera que el mayor esfuerzo, el mayor vigor, como resultado, sea el mundo de la efectividad personal, de la efectividad familiar, de la efectividad del colectivo. Es importante recordar aquí el papel que nos corresponde como masones a todos y cada uno de nosotros, personas que sobresalimos y que somos referentes. Puedo en este momento recordar al ilustre y poderoso hermano, sostén doctrinario de lo que fue el mundo del rito escocés antiguo y aceptado, al ilustre y poderoso hermano Albert Pike. Lo que por tu vida hagas, contigo muera. Lo que por los demás hagas, perdurará. Y justamente es eso, el modelo de conducta que nos corresponde para que podamos proyectarlo y dejar, al hacer huella, dejar camino. Y al dejar huella y dejar camino, paso la inmortalidad porque estoy beneficiando. Sin olvidarme de mí mismo, sin olvidarme de los más allegados, estoy trascendiendo, dándole a los demás lo que corresponde. Así pues que recordemos siempre a nuestros queridos hermanos, a ese famoso pensador, activista, luchador, acusado de muchas cosas, pero que fue brillo en la oscuridad, al ilustre y poderoso hermano Albert Pike. Para hacer ese tránsito de la luz, de la oscuridad a la luz, aceptemos el autoconcepto negativo que podamos tener en un momento determinado o al cual le damos mucha fuerza, mucho vigor cuando le damos el 80%. ¿Cómo pasar a ese autoconcepto realmente positivo, a ese 20%, transformarlo en el 80%? Pues mira, tiene que ver muchísimo con lo que tiene que ver con lo que son, digamos, la construcción, la elevación de templo a las virtudes y calabozos para los vicios. ¿Por qué? Porque nada en la vida tiene significado. El significado es atribuido. De repente, el vaso de agua que tengo en mis manos no tiene significado. Yo le doy un significado. No es lo mismo. Significado que tiene ese vaso de agua en el momento en que tengo abundancia de agua, en que estoy cómodo con el agua que tengo para satisfacer mi necesidad, al de una persona perdida en la selva o en la sabana sin una gota de agua que beber. Entonces el significado no está en las cosas mismas. Todo significado es atribuido según nuestras propias disposiciones, nuestras propias capacidades y especialmente nuestro proceso de vivencia del momento o de las cosas en un momento determinado. Así pues que para buscar ese proceso de resignificación, vamos de una situación de incompetencia inconsciente. Todo nuestro camino desde que nacemos pasa justamente a hacerlo de manera inconsciente. No nos damos cuenta, no tomamos cuenta las circunstancias que están pasando y nos quedamos cómodos en la situación. Entonces ese proceso, por lógica elemental, me lleva a que yo voy a una incompetencia consciente. Al estar en contacto o darme cuenta de esa incompetencia mía, yo la hago consciente. En una caminata de 1 kilómetro, el más importante no es el último, es el primer paso que doy. Y el primer paso en este proceso de resignificación de la vida, perdido entre el bien y el mal, es aceptar que estoy siendo incompetente. Mientras no lo acepte que estoy en el estado A, difícilmente pueda ir al estado deseado o estado B. En tal sentido que ese estado B sería el de ir a una competencia, de una competencia inconsciente, consciente, ir específicamente a hacerlo una competencia inconsciente. Y esto es la gran importancia que así mismo le dábamos a nuestros ancestros. Son fundamentales. Nuestros ancestros están pendientes de nuestras actividades, están pendientes de nuestros pensamientos y nuestras actuaciones, justamente de ellos, y a ellos agradecemos, como a ellos perdonamos también todas aquellas cosas que tenemos que vencer y lograr. Es así pues, con nuestro miedo más profundo, me permito recordar aquí un bello poema utilizado por políticos, específicamente por el presidente Mandela, cuando en 1994, en su discurso de toma de posesión, mencionó
buena parte de un poema titulado Nuestro viento más profundo, de una joven para aquella que todavía sigue siendo una bella mujer de 67 años llamada Marianne Williamson. Y dice, nuestro miedo más profundo no es el ser inapropiado. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderoso más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad la que nos asusta. No hay nada que iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Justamente hemos nacido para manifestar la gloria divina que existe en nuestro interior. Me permito recomendar con mucha humildad y con mucha profundidad la lectura de ese bello y estudiarlo y revisarlo, tomarlo como referencia propia. Si daba yo las gracias al doctor Maxwell Maltz, mi gratitud, mi belleza de percepción por una bella mujer que desde los huecos más profundos surgió a ser una escritora y profesora llamada Marianne Williamson. En su libro hermoso, aunque tiene varios, su libro inicial que se llama, en el que se inspiró Mandela estando en la cárcel, teniendo ella apenas 27 años, Marianne Williamson escribió Volver al amor. Esta película no tiene fin, no dice fin, dice hágase la luz, que más que una expresión histórico-religiosa es una orden de la divinidad que se hace realidad en la creación y el desarrollo de la vida. Hágase la luz, y la luz se hizo. Tomemos conciencia de ello. Buenos viajes para todos mis queridos hermanos, para quienes he tenido la honra de trabajar y hacer esta pequeña presentación a la gloria del gran arquitecto del universo y al brillo y vigor y al reconocimiento de queridos hermanos, respetables hermanos, de la respetable logia Renacimiento 222 al Oriente Barquisimeto. Gracias, muchas gracias. Salud, fuerza y unión. Más que además de ser una bendición, les recuerdo a todos y cada uno de nuestros oyentes, de quienes ven y estudian esta presentación. Más que una bendición también es un recordatorio. Dios en ti, Dios en nosotros, Dios en todos. Muchísimas gracias al ilustre y poderoso hermano Pedro Moretti por tan sentida ponencia, Perdidos entre el bien y el mal. Damos paso a la siguiente ponencia, realizada por el querido hermano Víctor Genaro Jansen, abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Derecho del Trabajo, doctor en Ciencias Políticas, profesor de posgrado de la Universidad de Carabobo, profesor invitado de la Universidad Central de Venezuela, experto en resolución de conflictos, entre otros estudios realizados por nuestro querido hermano. Hoy ostenta el cargo de Gran Orador Fiscal de la Gran Logia de la República de Venezuela. Su ponencia, Tópicos de la Masonería Actual. Buenos días a todos mis queridos hermanos. Les habla su querido hermano Víctor Genaro Jansen Ramírez. Deseo iniciar esta conversación expresando mi gratitud al querido hermano Héctor Saldivia, venerable maestro de la respetable logia simbólica Renacimiento número 222 al Oriente de Barquisimeto, quien en unión con el querido hermano Antonio Castillo tuvieron la deferencia de invitarme a participar en las jornadas 27ª Jornadas Masónicas Álvaro Torres, celebradas hoy 21 de agosto de 2021, era vulgar, en homenaje al ilustre y poderoso hermano José Gregorio Sardelli Bravo, muy respetable gran maestro de la muy respetable gran logia de la República de Venezuela y con quien tengo el honor de trabajar en la gran directiva. Bueno, muchas gracias. Nuevamente reitero mi agradecimiento y mi cariño fraternal hacia todos mis queridos hermanos y de quienes hoy también están asistiendo a este evento de docencia masónica que ya es una tradición aquí en el estado Lara. El transcurrir del tiempo me ha obsequiado la oportunidad de aprender a conocer a un ser humano maravilloso que ama la masonería y practica el respeto, la tolerancia, la filantropía y el verdadero amor fraternal. Es un genuino gran maestro que representa la suma
de las voluntades de la membresía de la masonería venezolana, y que desde el día de su juramentación en el cargo vino con mística, constancia y dedicación a servir a todos sus queridos hermanos. Por esa razón considero que el homenaje que hoy le brindan al ilustre y poderoso hermano José Gregorio Saldelli Bravo es muy bien merecido. La conversación de hoy se titula La esencia de la masonería en la actualidad. Es un tema que ya desde un inicio nos atrapa en relación a saber qué es lo que encierra esta orden, pero tan antigua, en una sociedad que vive cambios inesperados. Se titula entonces La esencia de la masonería en la actualidad y tiene varios segmentos. El primer segmento, tiempo y movimiento. Los seres humanos estamos unidos al transcurrir del tiempo, que en un juego coordinado con el ritmo del movimiento definen la vida. La línea del tiempo conecta el ayer, el hoy y el mañana, sin darnos cuenta que el tránsito por el plano material es efímero y la trascendencia al portal de la espiritualidad está a la vuelta de la esquina. Vivimos, nacemos y morimos pensando de que el ser humano es infinito, ¿no? Se habla de la finitud del ser. Tenemos un tránsito por este plano material y luego trascendemos a planos superiores. Los años vividos computan experiencias, aprendizajes, sueños inconclusos y alcanzados. Además, contabilizan una lista ilimitada de deseos que la estancia sobre la tierra no alcanzaría para disfrutarlo. No atrapamos la vida, ella nos captura en la circularidad del tiempo, obligándonos a ceñirnos a las 24 horas del día para pensar únicamente en ser productivo. Por suerte, los hijos de la luz llevamos en el bolsillo la regla de 24 pulgadas y que a veces olvidamos la importancia de esta herramienta tan maravillosa. Esta regla de 24 pulgadas que evita convertirnos en esclavos del trabajo y nos invita a ser planificados para invertir las horas del día en actividades destinadas a la atención de la familia, los amigos, los hermanos y al descanso. En la vida, como afirmaba al principio, todo está relacionado con el tiempo del movimiento. Participamos a diario en el ciclo del ser, pensar y actuar. Y ese ciclo del ser, pensar y actuar está vinculado a 3 estados del ser humano. El ciclo del ser, el ciclo del hacer y el ciclo del tener. Primero se es, se hace y se tiene. Es decir, al final de la cosecha se recoge lo que uno sembró en la vida. Realizamos las actividades que constituyen el arte de vivir en el ahora, pensando que toda acción es determinante en el mañana. Es la dupla tiempo-movimiento que motoriza la creación, desde los bienes más diminutos hasta el invento más sofisticado producto de la tecnología de punta. Recuerdo que cuando se aproximaba el 31 de diciembre del año 2000, la gente decía: ha fenecido, ha fallecido el capitalismo como modo de desarrollo. Hay un nuevo modelo o paradigma o modo de desarrollo llamado informacionalismo, que es la producción de tecnología de punta. Y resultó ser que no era así, no fue así. Tanto el capitalismo como el informacionalismo como modo de desarrollo han subsistido e incluso se han vinculado, se han imbricado y se han conectado. Y el hombre pues gira en torno a los intereses de un colectivo denominado sociedad, que funciona las más de las veces atraído de la valoración del elemento humano, que es paradoja, ¿no? Que ese elemento humano que es el eje principal del desarrollo y progreso de las naciones. Seguimos afirmando que todo es tiempo y movimiento. Las eras van y vienen. Sin embargo, existen instituciones que con el paso del tiempo su esencia se conserva intacta, porque su propia naturaleza es referencia para la comprensión de la vida misma. Conversar acerca de los orígenes de la masonería universal es un acto complejo. No se trata de una historia cuya narrativa puede caracterizarse por ligeras especulaciones o acertos subjetivos cuyo mensaje estaría impregnado de personalismo. El reto de este diálogo es tratar sobre la esencia de la masonería en la actualidad, que es una época de cambios significativos en la historia de la humanidad, de situaciones inéditas que han aleccionado con dureza a los habitantes del planeta. Vivimos tiempos de aprendizaje. Hemos comprendido que las dificultades son los peldaños de una escalera que nos llevará a vencer la oscuridad. Segundo segmento, COVID, época de sorpresas.
El ritmo regular de la vida disminuyó abruptamente. Un adversario silencioso irrumpió en el tejido social para colocarnos en estado de shock. A las relaciones humanas, la economía mundial suspiró porque no podía manejar el flujo de los mercados. Oferentes y demandantes observan cómo sus roles se desvanecen. El mercado se encuentra en estado de letargo. La humanidad está en situación de indefensión. Desconoce a qué se enfrenta, ni cuáles fueron las causas determinantes de una enfermedad que aniquila sin compasión. Por su parte, los científicos hacen lo propio, investigan, intuyen, infieren y los agobia la ansiedad por no especificar aún la cura definitiva. Los gobernantes obligatoriamente han debido redefinir sus agendas y diseñar sobre la marcha políticas públicas orientadas a paliar la crisis que ha afectado directamente a la calidad de vida de los ciudadanos. Nadie ha escapado a esa cruda realidad. En sus discursos los gobernantes solo apreciamos que muestran las cifras rojas de los decesos y los planes de prevención. Ese intruso COVID-19 atenta contra dos de los derechos más importantes del ser humano, la vida y la libertad. Tercer segmento, visión diacrónica de la masonería operativa a la masonería especulativa. El paso del tiempo atestigua una diferencia clara entre la masonería operativa, que se distinguía por estar integrada por maestros constructores dedicados a la edificación de templos, palacios, catedrales o puentes, según sea el caso, contratados por señores feudales de la iglesia, etc. Y la masonería especulativa, que nace en Inglaterra el 24 de julio de 1717, con la fundación de la Gran Logia de Londres. En esa fecha se permite el ingreso a personas con profesiones distintas a los maestros constructores, arquitectos y geómetras, que construían edificaciones materiales para aceptar a personas como teólogos, militares, religiosos o integrantes de la realeza. Serían individuos que se ocuparían en este caso, de construir su templo interior. El objeto de la masonería especulativa o simbólica sería trabajar en la transformación del hombre, quien devastaría la piedra en bruto, él mismo, para conseguir, mediante una labor introspectiva, la verdad. Han transcurrido ya 304 años de la instauración de la masonería especulativa o simbólica, también denominada masonería moderna, y circundan nuestros pensamientos los interrogantes sobre cuáles fueron las razones que indujeron a los masones ingleses a admitir en las logias a personas que no tenían el mismo oficio que ellos, y a quienes se les llamó masones aceptados. No obstante, la inclusión de nuevos individuos en su membresía no ha significado el cambio de los fundamentos de la masonería, en lo que se aprecia el trabajo esotérico, búsqueda de la verdad interior, y la práctica de las virtudes tales como la filantropía, el amor fraternal, la profesión de la fe en lo creado, la caridad, la tolerancia y la concordia. La masonería sigue siendo una genuina escuela de la ciencia y la virtud. El éxito de nuestra institución reside precisamente en mantener incólumes los principios que la sostienen, que permite la apreciación de la luz a los caballeros profanos convertidos en masones para marchar entre las columnas hacia el oriente en busca de la unión con el gran arquitecto del universo. En pleno siglo XXI, la masonería continúa cautivando al mundo por su huella positiva en el desarrollo de la sociedad y progreso de los diversos países que conforman el orbe. Existen en el uso del lenguaje conceptos que son autónomos en lo que respecta a la completitud de su significado. La masonería es un concepto unívoco y autónomo. Pretender la agregación de un adjetivo calificativo a la masonería vinculado al transcurso del tiempo denota la existencia de un interés particular de quien lo asume como tal. La masonería es única, su evolución es ad infinitum, porque en caso de encasillarla a una época determinada, la convertiría en un ente estático y ajeno al progreso de la humanidad. Ante esa preocupación sería válido preguntarse, en este caso, si la masonería debe cambiar internamente la forma de impartir docencia, porque la preservación de lo ritualístico no es asunto objeto de discusión, ya que allí reside la magia de nuestros secretos y las vivencias de cada grado. Vivimos en pleno siglo XXI, permeados por la sociedad de la información, en cuyo seno emerge un nuevo relato de la humanidad que subyace en el espacio de la virtualidad.
Sumada a ello, la severa pandemia del COVID-19, que ha obligado a las instituciones públicas y privadas al distanciamiento social y la preeminencia de la virtualidad. Adjetivar la masonería como perteneciente a una década, centuria o milenio determinado sería incurrir en una insensatez, pues, como aseveramos anteriormente, la realidad actual invita a observar la generación de los aspirantes a ingresar a nuestra augusta orden. Tocan a las puertas quienes tocan a las puertas de las logias. Las generaciones milenias y centenias, que indefectiblemente están ligadas a las tecnologías de información y comunicación conocidas como TICs, que obliga a aceptar el uso de tablets, smartphones y diversos equipos para la presentación de planchas de arquitectura y cualquier otro documento requerido. Los cambios inherentes a la esencia de la masonería universal, de las logias regulares del mundo, jurisdiccionadas a la Gran Logia de Inglaterra, debe producirse una vez observada la realidad actual y proponer transformaciones que quizás puedan romper con el modelo primigenio de los antiguos límites aún vigentes. Sin embargo, la forma de practicar la docencia no está vedada. Al contrario, responde a la transformación estructural, es decir, una transformación de forma de la mencionada sociedad de la información. Quinto segmento, el amor fraternal, la clave de la pervivencia de la masonería. La sincera y terca dedicación que se nutre del esfuerzo y la disciplina es reflejo de una fuerza invencible, el amor fraternal. La medida del amor fraternal es amar sin medida. Y esto es lo que nos ha mantenido firmes como institución en estos tiempos de crisis. Si no amáramos lo que hacemos, ¿habríamos podido llegar tan lejos? No lo creo. Definitivamente es tiempo de despertar a un mundo nuevo, donde el ser humano vuelva a ser esencialmente humano. En ese sentido, la masonería, con su membresía impregnada de virtudes, está llamada a agregar valor al desarrollo de las naciones. Es probable que la dupla tiempo-movimiento que al comienzo de esta conversación referimos reclame cambios en las instituciones. Sin embargo, una institución que fundamenta su accionar y vida en la práctica del amor fraternal tiene el imperioso deber de difuminar sus valores en los intersticios de la sociedad, en este caso particularmente la sociedad venezolana, que vive en pleno siglo XXI una de las crisis más severas de la era republicana. Los masones debemos voltear la mirada hacia la sociedad en que vivimos para consustanciarnos con una realidad que hace insostenible el bienestar de esas personas, que al igual que nosotros merecen calidad de vida. En ese sentido, emerge la necesidad de la presencia de la filantropía y la caridad, que son principios relevantes en nuestra orden. Quisiera finalizar esta conversación obsequiándoles una prosa de mi autoría que titulo La vida. Y dice así: la brisa de la tarde con su frescura desnuda la calle y el sol cierra sus ojos cansados de brillar. La noche se acerca y el cielo torna sus colores claroscuros para contemplar el nacimiento de la luna, y sentado sobre ella admiro el tránsito de la vida. Esa vida que a veces pende de un hilo, otras veces se adhiere a las virtudes y sentimientos. La vida que es un viaje de rutina que pasa más rápido que un suspiro. Aquella vida que simulamos vivir y no apreciamos. O la otra vida imaginaria en la que construimos sueños. Quizás la vida del verdadero disfrute, que consiste en gozar cada momento con pasión y placer. Simplemente la sin razón de negarnos la felicidad y entregar parte de nuestro ser a cambio de la satisfacción de otro. La vida en sí misma regocija cuando encontramos en el interior del alma el porqué de nuestra existencia. Este es un fragmento, una de los trabajos de un libro que todavía no ha salido, que se llama, de mi autoría, se llama Mi Otro Yo, Prosas para el Amor y la Vida, obra inédita de quien les habla. Espero con esto, pues, haber cumplido con esa maravillosa invitación realizada hacia mí. Agradezco mucho a los presentes, quienes escucharon y vieron este video, a los efectos de poder contribuir a lo que es el proceso constante de docencia masónica en cada uno de nuestros talleres que están jurisdiccionados a la Gran Logia de la República de Venezuela. Muchísimas gracias y para todos un triple abrazo fraternal. Muchísimas gracias a nuestro querido hermano Víctor Genaro Jansen, orador fiscal de la muy respetable Gran Logia de la República de Venezuela. Aprovecho la oportunidad para agradecer la asistencia a todos nuestros queridos hermanos
tanto en nuestra sala como los que han asistido a través de la plataforma Zoom en los distintos orientes de nuestro país y del mundo. Para el cierre de nuestras jornadas, dejo con ustedes a nuestro venerable maestro, el maestro Héctor Saldivia Seijas. Tomo de nuevo la palabra para agradeceros vuestra participación en nuestra 17ª jornada Álvaro Torres Mejías. Espero haya sido de utilidad la temática que excelentemente plantearon nuestros expositores. Les esperamos para la próxima jornada y que el gran arquitecto del universo les ilumine la senda y permita que estéis plenos de salud, alegría y prosperidad en unión de la familia que compartimos gracias a este hermoso vínculo que nos hermana. La paz sea con vosotros.